Buenos días. Yo no estoy aquí para presentar el libro porque Alberto sea mi jefe de filas, es mi coordinador general. La razón fundamental por la que estoy aquí es porque leí el libro, lo llamé por teléfono y le di mis impresiones muy favorables. Y voy a argumentarlas. Lo primero que me llama la atención en la España en que estamos ahora mismo es como un hombre de 32 años, un bebé a mi lado, coordinador general, parlamentario, sea capaz de escribir un texto reposado y sereno. Que alguien en esta España que había de escribir con 3 palabras sea capaz de evadirse de esos demonios y hacer una reflexión para explicarse es algo altamente meritorio. En un país en el que la irracionalidad del discurso oficial y algunos que no son oficiales es de una visceralidad tremenda. Oyendo declaraciones sobre asuntos económicos, sociales, políticos o culturales, no entiendo qué está pasando y qué se ha apoderado del lenguaje de mucha gente que nos gobierna o que incluso está en una hipotética oposición. Hay un alto índice de irracionalidad. La categoría, el arte de sopesar las razones, la dialéctica del lenguaje, la sensatez han desaparecido. La segunda característica de esta España nuestra para mí es el ensimismamiento en la alienación. No se sale de hablar siempre de lo mismo, ensimismarse en unos problemas que no existen, o en todo caso, ensimismarse en recitando mantras o viejas fórmulas para evadirse de una realidad. El ensimismamiento no es ni más ni menos que una pérdida de la capacidad de análisis y de comunicarse con los demás. Y una tercera característica es no aceptarse. Este es un problema de fondo. En España, en nuestro país, hay una parte muy importante de la población, pero sobre todo de la clase dirigente, que no se asume, que no se gusta y lo disimula. No se asume porque sus viejos mitos de la unidad de España caen por tierra, simplemente bastaría con leer un libro de historia. No se asumen porque en este país hubo cristianos, judíos y musulmanes. Y en este país hubo reyes cristianos y reyes musulmanes. Tan rey de España era Abderramán III como Ramiro el Monje. No se asume, pero es una verdad. No se asume porque este país tuvo que solucionar su falsa unidad utilizando la Inquisición, el único tribunal que disciplinó la mentalidad de la gente. No se asume, no se gusta. Y cuando alguien, cualquier persona, no se gusta, arremete contra los demás, socapa de que son los culpables de esa realidad que no le gusta. Esta es la España en la que se escribe este libro, en la que este compañero mío y coordinador general escribe el libro. Una España, francamente, que produce una sensación de malestar profundo, porque a uno que le gusta pensar y le gusta a veces razonar, le gusta cuando el adversario razona, expone y serenamente, y no permanentemente crispado, en un debate que me recuerda más el patio de vecindad de mi tierra andaluza que un debate parlamentario o un debate en los medios de comunicación. Esa cultura del ensimismamiento, de la negación de lo mismo, eso también ha llegado a los medios de comunicación, y lo lamento. Medios de comunicación que en su mayoría, no todos, repiten permanentemente esta situación patológica. Este país que tiene problemas gravísimos, sobre todo de futuro. ¿Qué España va a existir cuando la gente no tiene perspectiva de trabajo? ¿Qué va a ser este país? No será ni país, será un agregado de personas que tendrán a todo lo más un subsidio, pero yo estoy en una facultad. Y os pregunto, ¿habéis pensado vosotros si algún día vais a cobrar una pensión de jubilación? Preguntároslo.
¿Dónde está el horizonte de este país? ¿Para cuánto nos marcamos? ¿20, 30 años, 40 años? Nadie habla de eso. Nadie habla del cambio climático que está afectando a los acuíferos en España y el avance del desierto y la necesidad de una repoblación forestal. Nadie habla del sistema productivo español. Habla de que hay tiendas, hay contratos, pero ¿cuáles son los negocios que se montan en nuestro país? Que a veces no pueden pagar a un trabajador ni los seguros sociales. ¿Qué clase de modelo productivo estamos haciendo? ¿Cuál es el futuro? Y ahí es donde se escribe el libro. Por eso, un hombre de 32 años se atreve a escribir un libro sereno para aducir sus razones de por qué es comunista. Casi nada. Esto para mí es el principal mérito que tiene el libro. Razonar, explicar, hacer crítica propia del movimiento en el que se está a la luz de la historia. No elevar a los altares ninguna consigna ni ningún pensador. Simplemente desde la realidad cotidiana y desde el pensamiento que ha venido generándose a través de los siglos, explicarle a la gente por qué yo he tomado esta decisión, por qué me siento comunista. Y estoy esperando que los demás discutan conmigo serenamente las razones que hacen que ellos no lo sean. Una de las virtudes de Alberto, que a mí siempre me ha gustado, es que Alberto dice cosas tremendas, verdades, pero con una sonrisa en los labios. Hay un dicho clásico que se llama de aquello de fortiter in re, suaviter in modo. Es decir, digamos las verdades, analicemos los problemas, pero no iramos. No obliguemos a nuestro adversario a que se ponga a defenderse ante los golpes que con la lengua y el lenguaje le estamos dando. Dialoguemos, seamos suaves en las maneras. Es una manera de explicarse que es más propia de personas, se dice, que tenían más edad, pero que un hombre de 32 años sea capaz de hacerlo, esto ya es un mérito y que explica lo que se va a encontrar en las siguientes páginas. Aborda el problema del comunismo, pero vamos a aclarar una cosa. El comunismo es una idea muy antigua y se ha manifestado de mil y una maneras. Hay un comunismo de origen religioso. Hay un comunismo primitivo, hay un comunismo de origen anarquista, pero Alberto habla del comunismo de troquel marxista. Es decir, que hay muchos enfoques del comunismo. ¿Y qué tiene el troquel marxista? Un dato muy importante que una simple reflexión sobre este dato no puede de pensar. ¿Cuántas horas se tiró Carlos Marx en la Biblioteca Británica estudiando y leyendo? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas tuvo a su lado a Federico Engels, otro portento y un gigante que fue escurecido por Marx, pero que era un gigante? Marx leía de todo. Todo le interesaba. Los últimos avances de la ciencia, de la economía, del lenguaje. Es decir, la apuesta comunista se basa en el análisis científico de la realidad. Y esto es algo tan importante que echa por tierra ese discurso demagógico que plantea que los trabajadores no deben saber nada, no deben estudiar. Es un discurso maldito, porque los trabajadores puede que no puedan ir a la universidad, lamentablemente. Pero si hay otra época en que el primitivo movimiento obrero lo primero que hacía en sus sedes, casas de la UGT o los ateneos libertarios, era que leyesen, que estudiasen y que aprendiesen. Porque el saber arma para el combate de la propia liberación. Sin saber no hay revolución posible, hay seguidismo, hay bulla, hay chusma, pero no hay gente y sujeto de la revolución. Esa apuesta, él la va explicando perfectamente en unos capítulos, todo lo que ha ido dando origen en los avances científicos del pensamiento a la apuesta que hace Carlos Marx. Pero no un Carlos Marx deificado, elevado a los altares, un Carlos Marx relativizado. Él dice, Marx era muy pagano, es decir, no elevó dogmas, ni siquiera él. Decía, yo no soy marxista. Y tiene frases tremendas que nos debe hacer reflexionar no solamente a los que estamos fuera de la casa, sino a los que estamos dentro de la casa. Y yo diría fundamentalmente a los que estamos dentro de la casa, del convento. Tenía que hacernos reflexionar. Cuando él plantea
El comunismo es el movimiento real que permanentemente está superando contradicciones. Es un movimiento que va superando problemas, resolviendo el conflicto, superando la tesis y la antítesis en una síntesis que vuelve a transformarse otra vez en tesis. Pero cuando plantean el manifiesto comunista, los comunistas no somos distintos a los demás, no somos mejores ni peores, solamente tenemos una cosa, que en cada momento de la lucha tenemos presente el objetivo final. Qué cosa más sencilla y tan difícil. Porque muchas veces necesitamos las señas de identidad en el reforzamiento de símbolos externos o de hablar fuertemente en las palabras o atacar al adversario. Solamente los convencidos hablan suavemente. Solamente los convencidos son serenos, porque no necesitan suplir con decibelios la falta de información o de teoría política asumida de una manera racional. Es un capítulo importante porque además deja una duda que a mí me tiene preocupado hace ya 2 décadas. ¿Qué organización comunista? Casi nada. Yo, como no es mi conferencia, sino presentar el libro, pero allí lanza una pregunta inquietante. ¿Seguimos como hasta ahora? ¿Seguimos organizados en una fuerza política que surgió, como otras muchas, en el año 1921 como consecuencia de la Tercera Internacional? ¿O es que los marxistas revolucionarios no podemos organizarnos de otra manera y renunciar a la lucha diaria electoral para centrarnos en el pensamiento y en la acción en la sociedad? Él lo deja caer. Yo lo he recogido de una manera ávida y lo retomo y lo vuelvo a lanzar. Esa pregunta es inquietante porque es una pregunta que parte de un supuesto. Yo no acepto lo que hay y lo quiero cambiar. Pero si lo quiero cambiar, tengo que hablar del instrumento que tengo que utilizar para cambiarlo. La pregunta no es baladí, ni es inocente. La pregunta la hace un rebelde. ¿Qué tengo que cambiar en mi organización, en mi mundo, para cambiar un mundo externo que no me gusta? Y claro, es inexorable que hable del capitalismo y que él escriba el libro dentro de unas fechas símbolos. Yo voy a citar algunas cuantas para que sepamos en qué mundo se desarrolla el libro que ha escrito mi compañero y coordinador general. Yo lo situaría como antecedente en las siguientes fechas. Por supuesto, el Manifiesto Comunista de 1847-48, la publicación del Capital, 1867, o la Revolución Rusa, en la cual celebramos ya su centenario. La solemne Declaración de Derechos Humanos, él habla en el libro sobre eso, 1948, y una aportación extraordinaria que está en los problemas de hoy en día. Año 1972, se escribe un libro llamado Los límites del crecimiento, el primer clarinazo de atención sobre lo que estábamos haciendo con esta civilización desarrollista. Estamos acabando con la base que sustenta la vida humana. Es la primera advertencia que se está haciendo al conflicto que se está generando en el medio ambiente. Eso también está en el libro y en el propio pensamiento, porque ya no solamente se trata de una lucha por intereses de clase, se trata de una lucha porque haya clases que estén peleando, es decir, que haya vida, que no nos carguemos el planeta. Eso está presente en el libro y, sobre todo, depende de esa fecha que acabo de citar, 1972. O bien, en 1992, 2 hechos importantes. Uno, un libro que escribe Francis Fukuyama llamado El fin de la historia, a tenor del hundimiento de la Unión Soviética, y otro, el Tratado de Maastricht, padre y madre de todos los dolores de cabeza que hoy tenemos con la Unión Europea. También está presente. Como está presente, la fecha de 1999, él no la pone, pero en el año 1999 ocurre un hecho que yo viví como parlamentario y vi cómo sus señorías o estaban en la inopia o eran de un cinismo tremendo o estaban dominados por sus jefes de fila. Se discute en el Congreso de los Diputados que la OTAN se va a transformar en otra cosa. Aquella OTAN que se transforma en otra cosa hizo una OTAN que ya no dependía de las Naciones Unidas.
se independizó de las Naciones Unidas para poder intervenir donde lo tuviese ella por bueno intervenir. Eso significaba que ya la ficción de que la OTAN podía estar siendo de paraguas de determinadas acciones quedaba fuera. Ese es el mundo de hoy. Este año de 1999, si ustedes vieran cómo los diputados votaron aquello, que estaban creando una organización contra las Naciones Unidas. De hecho, esa tesis se ha demostrado a lo largo de los años posteriores. O la fecha del año 2000, en donde hay un documento que para mí sería un documento cumbre, no es oficial, la Carta de la Tierra, para terminar, una fecha 2008, la quiebra de la empresa Lehman Brothers, lo que da origen a la crisis actual. En ese mundo, un mundo de una crisis de la cual no se ha salido y va a ser difícil de salir, en un mundo en el que el capitalismo se ha apoderado, diríamos, de todo el planeta y en el que no puede escaparse de sus propias contradicciones. Es curioso cómo un hecho normal que estamos viviendo ahora mismo en Madrid nos demuestra que no podemos escaparnos de eso, salvo que conscientemente nos organicemos y luchemos. Ahora mismo, frente al Congreso, había una multitud extraordinaria de jubilados. Claro, protestaban por la pensión, pero yo quiero ligar eso a la falta de trabajo para la juventud, o los contratos en precario por 2 horas, por 3 días. ¿Qué se dice sobre el tema de las pensiones? Se dice, es que ustedes viven mucho. Me da miedo porque yo recuerdo que en la antigua Esparta, a los que ya no eran capaces los tiraban por el monte Taigeto. No sé a qué monte de Córdoba me tocará que me tiren a mí por la edad que tengo. Es que ustedes viven mucho. Pero un simple dato nos da la siguiente evidencia. Si las 3/4 partes de la gente que hoy está parada cobrasen un salario digno y cotizasen a la Seguridad Social, ya no había problema de pensiones. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué le dicen al jubilado, hágase usted un fondo de pensiones? Porque saben perfectamente que en su proyecto no figura que haya empleo fijo ni de calidad. Y como saben que no va a ser posible, tienen que recurrir, hágase usted un fondo de pensiones. Pero además, con un agravante, un fondo de pensiones significa poner yo todos los meses de mi sueldo una cantidad. Pero si no tengo el sueldo fijo, ¿qué fondo de pensiones? Es excusa, ensimismamiento, irracionalidad, no aceptarse. El libro, por tanto, abarca esta cuestión desde la connotación de lo que supone la lucha de clases. Qué espantosa idea se ha presentado, la lucha de clases. La lucha de clases, mucha gente ha creído que son enfrentamientos violentos. Enfrentamientos violentos ha habido en la historia entre las luchas de religión, por ejemplo, o entre las luchas entre fracciones del mismo capital. Se han dirimido por la guerra, o salir de las crisis con la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque estamos en la tercera. No declarado oficialmente, pero tiene muchos focos de enfrentamiento. La lucha de clases no es ni más ni menos que aquello que ha movido a los dominados por no querer ser dominados y luchar contra el poder que los suprimía, simplemente. Y eso es una realidad que no se puede soslayar. Hay una frase de Franco que se recuerda poco, que dijo, habiendo eliminado la lucha de clases, él no eliminó la lucha de clases, no puede eliminar, eliminó las libertades, pero no eliminó la lucha de clases. No se puede eliminar eso como no se puede eliminar la ley de la gravedad, porque está escrito en los avances científicos y la propia realidad. Claro, cuando Alberto escribe sobre las clases, hay una cosa que me ha llamado la atención. Algo que desde nuestro pensamiento no hemos tenido el valor de abordar. Hablar de la clase media. Eso es importantísimo. Porque la clase media en estos momentos es una clase proletarizada. También sabe ya lo que es el paro. También ya sabe perfectamente lo que es la falta de horizonte. Se ha dado cuenta de cómo la han utilizado durante un tiempo. Ella se creía, por una parte, ser distinta al mundo obrero
y se ha dado cuenta de que está siendo proletarizada. ¿Cuántos ingenieros, profesores, abogados malviven? ¿Cuántos profesores de universidad malviven con unas cantidades que parecen de limosna por ejercer su profesión? Clase media. Esa clase media, en estos momentos, constituye una expectativa de poder de cambio, porque ella tiene unos conocimientos, suelen ser gente que ha estudiado, que saben la injusticia que se está operando, y hace falta un nuevo lenguaje que les explique que ellos forman parte de esa lucha frente al que oprime a todos. Y el que oprime a todos, en la vieja iconografía de la izquierda, se planteaba un señor con chistera y con leontina, Orondo. No, es más peligroso. Nosotros también formamos parte del opresor. Cuando tenemos sus mismos valores, cuando hablamos de la competitividad, cuando hablamos del individualismo, cuando exaltamos lo individual y olvidamos lo colectivo, hablamos de los derechos individuales, pero olvidamos los derechos colectivos, formamos parte del opresor. Nosotros también somos sistema capitalista. En consecuencia, la lucha por la liberación de la clase es una lucha también en nosotros mismos, que nos problematiza, que nos obliga a estudiar y a cambiar de actitudes. Esa es la grandeza de una lucha de cambio, pero eso significa debate, razón, preparación, ideología, ciencia. Sin esas herramientas no se puede cambiar nada. Por eso, cuando hay determinadas organizaciones que se llaman de izquierdas, que han renunciado o consideran, como una asamblea que tuve yo hace muchos años, estábamos discutiendo con la llamada entonces extrema izquierda, pero Julio, ¿tú qué quieres? ¿Que tengamos que leer autores burgueses como Quevedo? Precisamente a Quevedo, al único contestatario que hubo en el siglo de oro español. No podía haber citado a otro. Cuando alguien dice que leer es malo o que es perjudicial, puede hablar de la lucha obrera o revolucionaria. Está siendo un auténtico contrarrevolucionario, porque le niega a los de su clase el poder transformador de la cultura, de la ciencia y de la técnica.